Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están aquí y a todas las que están aquí por hacer posible esta conversación. Me pasa que por más que leo, estudio, pienso, converso, me junto con gente, hay muchísimas cosas que no entiendo. Por más que trato de entenderlas y por más que busco con otros entenderlas, se me hace muy difícil o un poco inútil a veces comprenderlas. Entonces, en esta conversación me voy a mover un poco entre estas dos palabras que Tai nos propuso, territorio y violencia. En mi experiencia, en la mayor parte de los países, sobre todo centroamericanos, donde hay problemas de narcotráfico, de delincuencia, de pandillas, etcétera, se toma un enfoque de seguridad, políticas de seguridad, con un sello en la seguridad. Quizás sin comprender del todo, o quizás porque comprenden lo que comprenden, lo que significa la violencia en el territorio, que ustedes lo conocen, yo lo puedo no decir, pero ustedes lo conocen. No podemos ocupar y disfrutar los espacios públicos, reduce la calidad de vida, la libertad de movimiento, la vida cotidiana cambia, aumenta la vulnerabilidad para las mujeres y para los niños. Todo lo que en todo lugar donde hay una posibilidad de violencia, afuera de la casa y adentro de la casa, cambia nuestra vida. En los países donde me ha tocado trabajar, en general, estas pandillas o estos grupos delictuales que tienen distintos nombres, es en el territorio donde viven, donde hacen sus prácticas delictuales, por llamarlo de esa manera. La más común o la más fuerte es la extorsión, que afecta a toda la familia. Hay otros como las mamás canguros que reciben a los hijos que dejan algunos grupos de violencia, el peaje que hay que pagar, el palabreo para poder entrar o desplazarse, etcétera, y afecta a toda la comunidad. Pero hay otra dimensión también, que es la que tiene que ver con la corrupción del Estado frente a estas situaciones. Lo que yo he visto son políticas que se llaman plan mano dura, plan super mano dura en El Salvador, plan libertad azul o cero tolerancia en Honduras, plan escoba en Guatemala porque se decía que iban a barrer con todos los narcotraficantes, pandilleros, etc. Y eso significó aumentar las penas y aumentar los encarcelamientos de mucha gente que llenó las cárceles y que no demostró que sirviera mucho. Entonces, si le doy vuelta por otro lado, yo digo, hay una frase que a mí me convoca hace muchos años, que es la siguiente: lo que haces por mí, sin mí, termina siendo contra mí. O sea, cualquier posibilidad de conversación que excluya a los que tienen que estar conversando, termina siendo una agresión. Violencia encontramos en muchas manifestaciones y en muchas formas. Sin embargo, hay quienes, como un economista indio que se llama Amartya Sen, nos dicen políticas justas pueden derrocar a políticas injustas, porque las propuestas justas pueden llevar a normativas justas y a acciones justas. Entonces, a mí me gustaría que en un tiempo más, cuando nos volvamos a juntar, en la televisión que ustedes tienen aquí y en las noticias se dijera algo así como amparado por una política pública liberadora, vienen vecinos de diferentes barrios, por ejemplo, de La Pincoya, de Santa Adriana, de Los Quillayes, de la Villa Portales, de Las Viñitas, a conocer la historia y a aprender de los vecinos de La Legua y a compartir su propia memoria y su propia historia. Van a hacer intercambios, por ejemplo, de sus experiencias, van a hacer un festival compartido y van a compartirlo también con personas de otros países. Lo que más me preguntan a mí cuando voy a otras partes es ¿cómo lo hacen en Chile? ¿Qué pasa con tal noticia? O cuando uno se intercambia, es eso quizá lo más relevante. ¿Qué hay a la base de eso? Una política de Estado liberadora, una política de Estado que crea en la autonomía. Hay experiencia, yo no puedo decirles que tengo aquí la solución escrita en mis paginitas rojas, muy por el contrario, pero lo que hay detrás es la lógica de pensar que también podemos hablar del derecho público a la felicidad,
también tenemos derecho a que las intervenciones tengan como objetivo que podamos vivir mejor, que las acciones que emprendamos remonten a qué es lo que nos hace quedarnos en el territorio donde vivimos y no irnos, a qué es lo que nos tranquiliza para poder quedarnos. Una señora me decía, yo me quedo porque si me voy, ¿quién me va a cuidar cuando me enferme? Eso es muy básico, muy clave, por eso me quedo donde vivo. Entonces, lo que uno quisiera es que las políticas públicas nos conviertan a todos en sujetos de derecho y por lo tanto reconozcan, algunos dicen que las políticas públicas en el área social no han tenido enfoque. Yo no estoy de acuerdo, yo digo que han tenido un enfoque esencialmente individual, propio del modelo en que estamos inmersos, que no reconoce nuestra necesidad, habilidad básica y esencial de vivir en comunidad y de basarnos en la ayuda mutua. La experiencia de ayuda mutua es básica en la historia del hombre. Cuando una política pública la desconoce, está desconociendo la esencia del hombre. Entonces, lo que yo he visto es que las políticas públicas que han tenido éxitos, pequeños avances, son aquellas que reconocen un enfoque colectivo, solidario, cooperativo, colaborativo, en modo comunitario, no en modo individual y competitivo, sino que desde la política pública se plantea la comprensión del ser humano a partir del equilibrio que genera la ayuda mutua. Cuando uno tiene hijos, la mujer, por ejemplo, le cambia la vida cuando tienes otras mujeres que te ayudan. Es básico, o sea, si yo tengo una mujer que me ayuda, que me dice cómo se hace, que me explica cómo lo hizo, que me ayuda y que comparte conmigo, la vida cambia. Ustedes aquí han hecho eso muchas veces, han tenido experiencias de trabajo colectivo permanente, desde que son históricamente la legua. Lo que yo les estoy planteando es que me gustaría que entre todos pudiéramos construir y exigir un Estado que promueva esas mismas políticas. El Estado liberador comunitario. Así como se habla de la teología de la liberación, de la psicología de la liberación, este es un Estado para la liberación. Un Estado liberador. Me ha tocado ver políticas que buscan programas públicos, que buscan con dificultad, pero lo buscan revertir el menosprecio que tenemos como sociedad. Algunos filósofos que trabajan mucho el tema de la ética hablan de la sociedad del menosprecio, una sociedad productora de menosprecio entre las personas que la habitan. Entonces dicen, hay muchas formas de agravio que están consolidadas en la manera de hacer política en el territorio. Son políticas que desde sí mismas ofenden a quien habita en el territorio. Eso es lo que tenemos que cambiar con una práctica de una política pública liberadora. Cuando hablamos de zonas de sacrificio, por ejemplo, y se reconoce, el Estado dice, mire, tenemos zonas de sacrificio, es como una vergüenza, ¿no?, que se diga, y lo aceptamos. Y hace 2 días, en Petorca, la escuela tuvo que cerrar porque no había agua. Y yo hablaba con la profesora, una profesora de ese colegio, y nos decía, mis hijos siempre fueron al colegio sin agua. Y fíjense que ahí mismo, al ladito, está una empresa de saneamiento. Y todo eso pasa en esta forma de hacer política del Estado, menospreciando a los otros, ofendiendo la manera de vivir. Entonces hay una sociedad productora del menosprecio que cuando se junta con el abuso, cuando se junta con que no hay nadie que nos defienda respecto a las intervenciones del Estado, genera probablemente intervenciones muy dolorosas, como las que hemos estado mirando. El miedo, que es otro ingrediente de toda esta conversación, está a la base, ¿no? Entra y sale. Yo escuché aquí y lo he escuchado en otras partes y lo he vivido, lo que significa perder el miedo transitoriamente, por rabia, por indignación, por impotencia, y también porque hemos descubierto nuestra propia fortaleza en otra parte. Entonces no es que se nos escapó el miedo, sino que voy con miedo, voy igual, pero voy con miedo, lo llevo también. La injusticia espacial es un concepto que es muy potente, que tiene que ver con, así como se habla de injusticia social, también hay injusticia en la distribución de las posibilidades en el territorio. Hay violencia en cada una de las acciones en que a este Estado que genera política se le olvida
que las está haciendo para las personas que habitan en los territorios. Se le olvida o no supo o no le interesó, vaya a saber uno, la cantidad de juicios que podemos hacer al respecto. Y sabemos también que toda política pública hoy día no es solamente la solución de un problema, es un dilema lo que tiene que solucionar. Cuando a mí como trabajadora social me toca enfrentar en una familia qué es mejor, si sacar a los niños y llevarlos al Sename o dejar a los niños ahí en una condición de mucha drogadicción o algo por el estilo, estoy en un dilema. Cualquiera de las soluciones es un nuevo problema, a eso me refiero. Entonces, este Estado ignorante de la realidad de las personas, que quiere decidir por mí sin mí, que quiere, que me menosprecia, que de todas maneras me está menospreciando, me ofende con sus soluciones, no se da cuenta que las soluciones que ofrece deben ser tomadas como parte de los dilemas. Hay un concepto que a mí me gusta mucho y se los quiero compartir, que es el concepto de corrupción ética, que es eso que está dado por cada decisión que postergue una vez más un proyecto de justicia social y territorial, ambiental también, ¿no? de justicia social, territorial y ambiental, y que aumenta el agravio moral de los territorios. Esa es la corrupción ética. Entonces, frente a todo esto, uno dice, ¿qué hago? Entonces yo digo, bueno, hagamos una intervención que recupere las acciones éticas que en los territorios se han hecho y transformémoslas en política pública. Las cosas que ustedes mismos han hecho para vivir mejor, transformémoslas en acciones éticas que movilizan y que constituyen la base de las políticas públicas. Desde el estigma no hay cambio, eso está claro, ¿no? O sea, mientras más nos estigmatizan y nos estigmatizamos, menos podemos cambiar, quedamos inmovilizados y atrapados. Hay líneas de salida, yo recuerdo esa canción que dice, que se ha escuchado tanto, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Tampoco podemos decir que todo está ganado, pero el Estado liberador ha mostrado ciertas acciones en determinados países, como por ejemplo un sistema de cuidado colectivo, impulsado desde una política pública, que habla de una sociedad en que nos cuidemos unos a otros. Todo esto, si viniera un marciano, me diría, es obvio. ¿Cómo no lo hacen? Si yo tratara de explicarle cómo vivimos, diría, pero ustedes están todos confundidos. Se les confundieron las cosas más básicas. Claro que sí, pues. Por supuesto, hemos tenido una historia de confusiones. Quizás pensarían que están viendo un capítulo de Los Simpsons, o que estarían viendo a Caso Cerrado con la doctora Polo, los marcianos. Pero si les tratáramos de explicar que queremos un Estado diferente, quizás ahí podrían entenderlo. ¿Qué políticas públicas he visto yo? He visto la política pública en Medellín, en Colombia, a través de un proyecto que se llamó Ser Capaz, que era el juego de palabras, ¿no? Entre cerca la paz y ser capaz de hacer algo, que se apoyó en infraestructura como una de las claves. Una gran e importante infraestructura, una biblioteca muy grande, que tuvo un periodo de mucho auge y que cambió la realidad de ese territorio. Un teleférico que permitía llegar a un territorio donde antes no se podía llegar, que por supuesto, si el Estado se retira, como lo hizo en la propia ciudad de Medellín, volvió a desocuparse, volvió a impedir el uso de las calles. Por lo tanto, tiene que estar permanentemente en una política pública consistente y dura. También he visto acciones culturales, muy importantes con lo que decía Francisca, asociadas a infraestructura. Teatro, por ejemplo, circo, disculpen, esto fue como lo que siempre pasa. Teatro, infraestructura para teatro y asociada a acciones fomentadas por el Estado y mantenidas por el Estado en una política pública comunitaria de formación para el teatro, capacitación para el teatro, difusión para el teatro. Circo como el circo de Andrés Pérez, que alguna vez vino, u otros, el Circo Cita, u otros, que se han instalado en distintos países. La autonomía que se requiere para definir hacia dónde va cada territorio ha sido bien lograda cuando hay un consejo de personas grandes que la guían.
o que la asesoran, de personas mayores que conocen la historia y que pueden ir dando ciertas pistas. Este es el único país que no tiene una institucionalidad de apoyo contra los abusos del Estado. El famoso defensor del pueblo no existe. Se ha trabajado de múltiples maneras, se han generado fiscalías, pero no existe esa figura. Yo estoy convencida que la Constitución la va a poner de una u otra manera, con uno u otro nombre, pero una institucionalidad que no reconoce los abusos que el propio Estado puede hacer sería otra de las cosas que los marcianos no entenderían si vinieran a vernos. Dirían, pero ¿cómo se volvieron locos ustedes? O sea, si lo primero que uno tiene que tener es una manera también de defenderse de aquello que el Estado hace mal. Y quizás una de las cosas que, y con esto voy cerrando, es una manera en que el Estado haga visible y reconozca lo que ocurre en la realidad, porque hoy día lo hace un poco invisible, ¿no? Hace como que aquí lo que ocurre requiere intervención policial, todo lo demás no existe. Bueno, necesitamos un Estado a través de políticas y programas públicos que haga visible la realidad. Por eso le llamo un Estado liberador, una política pública comunitaria y liberadora. Lo que yo más he visto es la fe detrás de muchas de estas acciones, detrás de muchas de estas propuestas. Y una de las fe que falta es la fe pública. Para poder tener fe pública necesitamos un Estado solidario, comunitario, con una perspectiva distinta en sus políticas y programas en los tres niveles, al menos en el nivel local, regional y nacional. Bueno, muchas gracias. Eso.